en lo alto de una colina rocosa, bajo un cielo que ha contemplado el nacimiento y la caída de imperios, se alza un conjunto de columnas que durante más de 2400 años ha sido símbolo de algo que trasciende la arquitectura. Lo llamamos el Partenón. Y aunque millones de personas lo fotografían cada año, muy pocos se detienen a pensar en todo lo que fue necesario para que esas piedras llegaran hasta nosotros. Esta no es la historia que cuentan las guías turísticas. Tampoco es un relato de héroes ni de villanos. Es algo más complejo, más humano, más lleno de contradicciones. Porque el Partenón, ese templo que hoy representa la civilización, la democracia y el pensamiento racional, fue también el resultado de decisiones políticas controvertidas, de manos anónimas que trabajaron bajo el sol implacable del Ática, y de una cadena de destrucciones y reconstrucciones que lo transformaron en algo muy distinto a lo que sus creadores imaginaron. Hoy caminamos entre sus columnas como turistas, pero durante siglos fue iglesia cristiana, y después mezquita, y después polvorín, y después ruina, y después símbolo nacional, y después atracción turística. Cada una de esas transformaciones dejó cicatrices que todavía pueden verse si uno sabe dónde mirar. Hay preguntas que rara vez nos hacemos cuando contemplamos estas piedras doradas por el tiempo. La primera tiene que ver con el dinero. ¿Cómo se financió realmente un proyecto de esta magnitud en una ciudad que acababa de salir de una guerra devastadora? ¿Y qué consecuencias tuvo esa decisión para las ciudades aliadas de Atenas que contribuyeron sin haber sido consultadas? La segunda tiene que ver con las personas. ¿Quiénes fueron los miles de trabajadores anónimos que tallaron, transportaron y colocaron cada bloque de mármol? ¿Y qué sabemos realmente sobre sus condiciones de vida y trabajo? Y la tercera tiene que ver con nosotros, con el presente. ¿Por qué seguimos venerando este edificio como símbolo de valores universales cuando su historia está plagada de paradojas que contradicen muchos de esos valores? En los próximos minutos vamos a recorrer la historia documentada del Partenón, desde su concepción hasta el día de hoy. Vamos a explorar lo que los textos antiguos nos cuentan, lo que la arqueología ha descubierto y lo que todavía permanece en la sombra. Y vamos a reflexionar sobre lo que este edificio representa, no solo para Grecia, sino para toda la humanidad que ha decidido adoptarlo como uno de sus monumentos más sagrados. Si te interesan las historias de monumentos, civilizaciones antiguas y los mundos que existieron dentro de ellos, suscríbete. Comenzamos. Oficialmente, el Partenón es considerado la obra cumbre de la arquitectura clásica griega. Los libros de historia del arte lo describen como el templo dórico más perfecto jamás construido. Un edificio que representa el equilibrio ideal entre matemáticas y belleza, entre proporción y espiritualidad. Fue erigido en la Acrópolis de Atenas entre los años 447 y 432 antes de nuestra era, durante lo que los historiadores llaman la Edad de Oro de Atenas. Un período de esplendor cultural, político y militar que duró apenas unas décadas, pero que marcó para siempre el rumbo de la civilización occidental. El templo fue dedicado a Atenea Partenos, que significa Atenea Virgen, la diosa protectora de la ciudad que le dio nombre. En su interior se encontraba una estatua monumental de la diosa, obra del escultor Fidias, fabricada en oro y marfil, de aproximadamente 12 metros de altura. Esa estatua, que fue una de las maravillas del mundo antiguo, desapareció hace siglos, y hoy solo podemos imaginarla a través de descripciones y copias romanas muy posteriores. Los arquitectos responsables del diseño fueron Ictino y Calícrates, dos nombres que han llegado hasta nosotros gracias a las inscripciones antiguas y a los textos de autores como Plutarco, que escribió sobre la construcción del Partenón varios siglos después de que ésta tuviera lugar. Fidias, además de crear la estatua de Atenea,
supervisó todo el programa escultórico del templo, incluyendo los famosos frisos y metopas que decoraban el exterior del edificio y que representaban escenas mitológicas y procesiones religiosas. El edificio mide aproximadamente 70 metros de largo por 30 de ancho y está sostenido por 46 columnas dóricas de más de 10 metros de altura cada una. Está construido enteramente en mármol pentélico, un material extraído del monte Pentélico, situado a unos 17 kilómetros de Atenas. Este mármol tiene una característica especial. Con el paso del tiempo, adquiere un tono dorado debido a la oxidación del hierro que contiene, lo que da al Partenón ese color cálido que lo distingue de otros edificios antiguos. Todo esto es lo que dicen los folletos, lo que explican las audioguías, lo que aparece en los documentales convencionales. Y todo esto es cierto. Pero toda gran construcción tiene una historia más amplia que rara vez aparece en los paneles informativos. Porque detrás de cada columna hay una decisión política. Detrás de cada bloque de mármol hay manos que lo tallaron. Y detrás de cada año de construcción hay un contexto social que explica por qué ese edificio fue posible en ese momento y no en otro. Para entender el Partenón hay que retroceder unas décadas antes de su construcción, hasta un momento en que Atenas no era la ciudad gloriosa que imaginamos, sino una ciudad arrasada, humillada, convertida en cenizas por un ejército invasor. En el año 480 antes de nuestra era, el rey persa Jerjes invadió Grecia con un ejército que, según las fuentes antiguas, era el más grande jamás reunido. Las ciudades griegas, tradicionalmente enfrentadas entre sí, tuvieron que unirse para hacer frente a esa amenaza común. La primera resistencia tuvo lugar en el paso de las Termópilas, donde un contingente liderado por el rey espartano Leónidas retrasó el avance persa durante varios días antes de ser aniquilado. Pero los persas continuaron su marcha hacia el sur, y Atenas quedó directamente en su camino. La ciudad fue evacuada. Los atenienses abandonaron sus hogares, sus templos, sus campos de cultivo, y se refugiaron en la isla de Salamina y en las ciudades del Peloponeso. Y cuando Jerjes llegó a Atenas, la encontró vacía. No había nadie a quien conquistar, nadie a quien esclavizar. Solo edificios silenciosos y templos desiertos. Lo que hizo entonces marcó la historia de la ciudad para siempre. Ordenó incendiar la Acrópolis. Los templos arcaicos que se alzaban en esa colina sagrada fueron destruidos. Las estatuas de los dioses fueron derribadas. Los tesoros acumulados durante generaciones fueron saqueados o reducidos a cenizas. Cuando los atenienses regresaron a su ciudad después de la victoria naval de Salamina, encontraron un paisaje de devastación. Durante varias décadas, la Acrópolis permaneció en ruinas. Algunos historiadores creen que los atenienses juraron no reconstruir los templos destruidos como un recordatorio permanente de la brutalidad persa. Otros piensan que simplemente no tenían los recursos necesarios para emprender una reconstrucción de esa magnitud. Sea como fuere, la colina sagrada de Atenas permaneció herida durante más de 30 años. Fue Pericles, el estadista más influyente de la Atenas democrática, quien decidió que había llegado el momento de reconstruir. Pero la reconstrucción que propuso no era simplemente restaurar lo que había sido destruido. Era crear algo completamente nuevo, algo más grande, más ambicioso, más impresionante que todo lo anterior. El Partenón no iba a ser una simple reparación del pasado, iba a ser una declaración de poder, una afirmación de la supremacía ateniense, un monumento que dijera al mundo que Atenas no solo había sobrevivido a la invasión persa, sino que había emergido de ella más fuerte que nunca. Pero aquí es donde la historia oficial comienza a complicarse, porque ese proyecto grandioso necesitaba financiación. Y la fuente de esa financiación fue, según todo indica,
profundamente controvertida incluso en su época. Después de las guerras médicas, las ciudades griegas que habían luchado contra Persia formaron una alianza militar conocida como la Liga de Delos. El objetivo original de esta liga era mantener una flota común que protegiera a sus miembros de futuras agresiones persas. Cada ciudad contribuía con barcos o con dinero, según sus posibilidades, y ese fondo común se guardaba en el santuario de Apolo, en la isla de Delos, un lugar neutral y sagrado. Con el tiempo, Atenas fue asumiendo un papel cada vez más dominante en la liga. Primero se convirtió en la administradora del tesoro común. Después, trasladó ese tesoro de Delos a Atenas, argumentando razones de seguridad. Y finalmente, según las críticas de sus contemporáneos, comenzó a utilizar ese dinero no para la defensa común, sino para sus propios proyectos de construcción. Plutarco, escribiendo varios siglos después, recoge los debates que esta decisión provocó. Los enemigos políticos de Pericles lo acusaban de utilizar el dinero de los aliados para embellecer Atenas como si fuera una mujer vanidosa que se adorna con joyas ajenas. Según estos críticos, los tributos que las ciudades aliadas pagaban para financiar la defensa contra Persia estaban siendo desviados hacia la construcción de templos y estatuas que solo beneficiaban a los atenienses. Pericles respondió a estas acusaciones con un argumento que algunos consideraron brillante y otros cínico. Dijo que mientras Atenas cumpliera con su obligación de defender a los aliados, tenía derecho a utilizar el excedente del tesoro como le pareciera conveniente. Los aliados pagaban por protección, y Atenas les proporcionaba esa protección. Lo que hiciera con el dinero sobrante era asunto suyo. Es imposible saber con certeza cuánto del coste del Partenón provino del tesoro de la Liga y cuánto de los recursos propios de Atenas. Los registros antiguos son fragmentarios y difíciles de interpretar. Pero el debate en sí mismo es significativo. Nos muestra que ya en la antigüedad había voces que cuestionaban la legitimidad de este proyecto, que veían en el Partenón no solo un símbolo de gloria, sino también un posible monumento a la explotación de los aliados más débiles. Esto no significa que debamos condenar el Partenón o a quienes lo construyeron. Significa que debemos entenderlo en toda su complejidad, como el producto de una época que tenía sus propias contradicciones, sus propias luchas de poder, sus propias justificaciones morales. La democracia ateniense, que tanto admiramos, coexistía con la esclavitud y con el imperialismo. El Partenón, que hoy representa valores universales, fue construido en un contexto muy particular que no siempre se ajusta a esos valores. Pero dejemos por un momento las finanzas y las intrigas políticas. Vamos a hablar de las piedras, porque más allá de quién pagó por el Partenón, alguien tuvo que construirlo. Alguien tuvo que extraer el mármol de la montaña, transportarlo hasta la ciudad, tallarlo con precisión milimétrica y colocarlo en su lugar exacto. Y ese alguien no fueron Pericles ni Fidias ni los poetas que cantaron la gloria de Atenas. Fueron miles de trabajadores anónimos cuyas historias rara vez se cuentan. El mármol del Partenón proviene, como ya dijimos, del monte Pentélico. Esta montaña, visible desde Atenas en los días claros, contenía enormes depósitos de mármol de una calidad excepcional, con un grano fino y uniforme que lo hacía ideal para la escultura y la arquitectura. Pero extraer ese mármol no era tarea fácil. Las canteras del Pentélico eran operaciones industriales a gran escala. Los bloques de piedra se separaban de la montaña mediante una técnica que consistía en hacer hendiduras en la roca e insertar cuñas de madera que luego se mojaban. Al hincharse la madera, la presión partía la piedra de forma controlada. Era un proceso lento, laborioso y peligroso. Los accidentes eran frecuentes. Los desprendimientos de roca podían aplastar a los trabajadores en un instante. Una vez extraídos, los bloques tenían que ser transportados montaña abajo hasta la llanura del Ática,
y desde allí hasta la Acrópolis. Un solo tambor de columna del Partenón podía pesar más de 10 toneladas. Moverlo requería ingenio, fuerza bruta y una cantidad considerable de mano de obra. Se utilizaban trineos de madera, rodillos, cuerdas y animales de tiro. El camino desde el Pentélico hasta la Acrópolis tenía aproximadamente 17 kilómetros, y cada bloque de mármol tenía que recorrerlo sin sufrir daños que arruinaran meses de trabajo previo. ¿Quiénes eran los hombres que realizaban este trabajo? Los registros que han sobrevivido nos dan una imagen parcial pero interesante. En las inscripciones que documentan los gastos de construcción del Partenón aparecen 3 categorías de trabajadores: ciudadanos atenienses, metecos, que eran extranjeros residentes sin derecho a ciudadanía, y esclavos. Esto contradice una imagen simplificada que a veces se tiene de la antigüedad, donde todas las grandes obras fueron construidas exclusivamente por esclavos. En Atenas, al menos según estos documentos, la situación era más matizada. Ciudadanos libres trabajaban codo a codo con extranjeros y con esclavos, a veces realizando las mismas tareas y recibiendo el mismo salario diario. Un escultor esclavo podía ganar lo mismo que un escultor libre por el mismo trabajo. Pero esto no significa que la esclavitud fuera un detalle menor. Los esclavos no tenían elección sobre si trabajar o no. No podían abandonar el proyecto si las condiciones les parecían injustas. No tenían derechos legales comparables a los de los ciudadanos. Y aunque sus salarios aparecen en los registros, es probable que ese dinero no fuera para ellos, sino para sus propietarios. Tampoco sabemos mucho sobre las condiciones de seguridad en la obra. Las fuentes antiguas no hablan de accidentes laborales en el Partenón, pero eso no significa que no los hubiera. Simplemente no era el tipo de información que los cronistas de la época consideraban digna de registro. Lo que sabemos de otras obras antiguas sugiere que los accidentes mortales eran relativamente comunes, especialmente en las canteras y durante el transporte de materiales pesados. Todo esto formaba parte de un sistema normalizado en su tiempo, aunque hoy nos resulte inquietante. No podemos juzgar a los atenienses del siglo V antes de nuestra era con los criterios morales del siglo XXI, pero tampoco podemos ignorar que el Partenón, como todas las grandes obras de la antigüedad, fue posible gracias al trabajo de personas cuyas vidas y sufrimientos no dejaron huella en los libros de historia. Y mientras los trabajadores levantaban las columnas y los escultores tallaban los frisos, la ciudad de Atenas vivía su momento de máximo esplendor. Las calles estaban llenas de filósofos, poetas, dramaturgos, científicos. Sócrates caminaba por el ágora haciendo preguntas incómodas. Sófocles y Eurípides competían por el premio de tragedia en las fiestas dionisíacas. Heródoto recitaba sus historias sobre las guerras persas. Hipócrates revolucionaba la medicina. Era un momento irrepetible, una concentración de talento y creatividad que nunca antes ni después se ha vuelto a dar en un espacio tan pequeño y en un tiempo tan breve. El Partenón no surgió de la nada. Fue el resultado de generaciones de experimentación arquitectónica, de templos anteriores que sirvieron como ensayos, de errores corregidos y de técnicas perfeccionadas a lo largo de siglos. Los griegos habían construido templos dóricos durante más de 200 años antes de que Ictino y Calícrates trazaran los planos de este edificio. Pero ninguno de esos templos anteriores alcanzó el nivel de refinamiento que caracteriza al Partenón. Y aquí entramos en un terreno fascinante, porque la perfección visual del Partenón es en realidad una ilusión cuidadosamente calculada. A simple vista, el edificio parece perfectamente rectilíneo, con columnas verticales idénticas y superficies planas impecables. Pero cuando los arqueólogos y arquitectos del siglo XIX comenzaron a medir el edificio con precisión, descubrieron algo sorprendente. Casi ninguna línea del Partenón es realmente recta.
casi ninguna columna es verdaderamente vertical. Y esas desviaciones no son errores. Son correcciones ópticas deliberadas, diseñadas para contrarrestar las distorsiones que el ojo humano produce cuando contempla estructuras de gran tamaño. El estilóbato, que es la plataforma sobre la que se asientan las columnas, no es plano. Tiene una curvatura muy sutil, de apenas unos centímetros, que lo hace ligeramente convexo. Si fuera perfectamente horizontal, el ojo humano lo percibiría como hundido en el centro, como si se combara bajo el peso del edificio. La curvatura corrige esa ilusión y hace que la plataforma parezca perfectamente nivelada. Las columnas tampoco son cilindros perfectos. Tienen un ligero abombamiento en su parte central, una curvatura casi imperceptible llamada éntasis, que las hace parecer más esbeltas y evita que parezcan cóncavas cuando se las mira desde abajo. Además, las columnas de las esquinas son ligeramente más gruesas que las demás, porque al recortarse contra el cielo vacío, parecerían más delgadas si tuvieran el mismo diámetro que sus vecinas. Y las columnas no son verticales. Están inclinadas hacia el interior del edificio en un ángulo tan pequeño que resulta imperceptible a simple vista, pero que produce un efecto de mayor estabilidad y solidez. Si se prolongaran hacia arriba, todas las columnas del Partenón se encontrarían en un punto situado a más de 2 kilómetros de altura sobre el templo. Estos refinamientos son extraordinarios por varias razones. Primero, porque demuestran un conocimiento profundo de la percepción visual humana, un conocimiento que los griegos desarrollaron sin tener acceso a las herramientas científicas que hoy consideramos indispensables. Segundo, porque complicaron enormemente la construcción del edificio. Cada bloque de mármol tenía que ser tallado de forma única, con ángulos ligeramente diferentes a los de sus vecinos, para que todo encajara en esas curvaturas y esas inclinaciones. No había 2 piedras iguales en todo el Partenón. Y tercero, porque nos revelan algo sobre la mentalidad de quienes diseñaron este edificio. No les bastaba con construir algo funcional. No les bastaba con construir algo grande. Querían construir algo perfecto, algo que engañara al ojo para producir una sensación de armonía absoluta. Estaban dispuestos a multiplicar el trabajo, el coste y la dificultad técnica con tal de lograr ese efecto. Es probable que la mayoría de los atenienses que contemplaban el Partenón no fueran conscientes de estos refinamientos. Simplemente veían un edificio hermoso, sin saber exactamente por qué les parecía tan armonioso. Y quizá esa era precisamente la intención. La mejor arquitectura es aquella que produce su efecto sin que el espectador sepa cómo lo logra. Como un buen narrador que te mantiene atento sin que notes los trucos que está usando. Pero el Partenón no era solo un ejercicio de virtuosismo arquitectónico. Era un templo, un espacio sagrado dedicado a la diosa Atenea, y como tal cumplía funciones religiosas que hoy resultan difíciles de imaginar. Los templos griegos no funcionaban como las iglesias cristianas o las mezquitas musulmanas. No eran lugares donde los fieles se congregaban para rezar juntos. El culto griego se realizaba principalmente al aire libre, en altares situados frente a los templos, donde se sacrificaban animales y se hacían ofrendas a los dioses. El interior del templo era la casa del dios, el lugar donde residía su imagen sagrada, y el acceso a ese espacio estaba restringido a los sacerdotes y a ocasiones especiales. En el caso del Partenón, el interior estaba dominado por la estatua crisoelefantina de Atenea Partenos, la obra maestra de Fidias. Crisoelefantina significa que estaba hecha de oro y marfil. El marfil formaba las partes visibles de la piel de la diosa, mientras que el oro cubría sus ropajes, su casco y sus atributos. Según las fuentes antiguas, se utilizaron más de 1000 kilos de oro en la estatua, una cantidad que representaba una parte significativa del tesoro de la ciudad.
La estatua medía aproximadamente 12 metros de altura, incluyendo su pedestal. Atenea aparecía de pie, vestida con su peplo tradicional, con un casco decorado con esfinges y grifos, sosteniendo en una mano una figura de Nike, la diosa de la victoria, y apoyando la otra en un escudo redondo decorado con escenas de batallas. A sus pies había una serpiente enrollada, símbolo de Erictonio, el mítico rey de Atenas que según la leyenda era hijo de la tierra y había sido criado por la propia Atenea. Esta estatua desapareció hace más de 1500 años. Algunos autores antiguos mencionan que fue trasladada a Constantinopla en algún momento de la antigüedad tardía, donde pudo haber sido destruida durante un incendio o durante los disturbios que acompañaron la caída del Imperio Romano de Occidente. Otros creen que fue desmantelada mucho antes, cuando el oro que la cubría fue fundido para financiar alguna emergencia militar. Sea como fuere, hoy solo conocemos su aspecto a través de descripciones literarias y de copias romanas a escala reducida que intentaron reproducir su apariencia. La pérdida de esta estatua es una de las grandes tragedias del patrimonio artístico de la humanidad. Imaginemos por un momento lo que significaría poder contemplarla hoy. Una figura de 12 metros cubierta de oro, brillando en la penumbra del interior del templo, iluminada solo por la luz que entraba por la puerta oriental. Debía producir un efecto sobrecogedor, una sensación de presencia divina que ninguna reproducción moderna puede capturar. Pero las esculturas del Partenón no se limitaban a la estatua de culto. Todo el exterior del edificio estaba decorado con un programa iconográfico extraordinariamente ambicioso, que incluía frontones, metopas y un friso continuo que recorría todo el perímetro del edificio. Los frontones, esos espacios triangulares situados bajo los tejados en los extremos del templo, contenían grupos escultóricos monumentales. El frontón oriental representaba el nacimiento de Atenea, que según el mito surgió completamente armada de la cabeza de Zeus. El frontón occidental mostraba la disputa entre Atenea y Poseidón por el patronazgo de la ciudad de Atenas. Ambos conjuntos escultóricos han llegado hasta nosotros muy fragmentados, pero las piezas que se conservan revelan un dominio del cuerpo humano, del movimiento y del drapeado que no tiene precedentes en la historia del arte anterior. Las metopas, situadas en el friso exterior del templo, representaban escenas de batallas míticas. En el lado sur aparecía la lucha entre lapitas y centauros, una alegoría de la victoria de la civilización sobre la barbarie. En el lado norte se mostraba la guerra de Troya. En el lado este, la batalla entre dioses y gigantes. Y en el lado oeste, el combate entre griegos y amazonas. Todas estas luchas tenían un significado político, además de mitológico. Representaban el triunfo del orden griego sobre las fuerzas del caos, una referencia velada a la victoria sobre los persas que justificaba la construcción del templo. Y luego estaba el friso, quizá el elemento más original y controvertido del Partenón. A diferencia de las metopas, que mostraban escenas mitológicas, el friso representaba algo aparentemente mundano, una procesión. Durante generaciones, los estudiosos han debatido qué procesión exactamente. La interpretación más aceptada es que se trata de la procesión de las Panateneas, la gran fiesta que se celebraba cada 4 años en honor de Atenea y que culminaba con la entrega de un nuevo peplo tejido por las doncellas de la ciudad a la estatua de la diosa. Si esta interpretación es correcta, el friso del Partenón representa algo sin precedentes en el arte griego. Por primera vez, un templo mostraba a ciudadanos mortales en sus muros, no como figuras secundarias o como víctimas de los dioses, sino como protagonistas de una celebración religiosa. Los atenienses se representaron a sí mismos en el templo de su diosa protectora, eternizados en mármol junto a los caballos,
los músicos, los magistrados y las doncellas que participaban en la procesión. Esto dice mucho sobre la mentalidad ateniense del siglo V. Era una sociedad orgullosa de sí misma, que se veía a sí misma como digna de aparecer junto a los dioses. Algunos estudiosos han visto en este gesto una muestra de la extraordinaria autoconfianza de la democracia ateniense. Otros lo han interpretado como un síntoma de ibris, ese orgullo desmedido que los propios griegos consideraban el peor de los defectos y que inevitablemente atraía el castigo divino. Y quizá no sea casualidad que apenas unos años después de la finalización del Partenón, Atenas entrara en una guerra desastrosa que acabaría con su hegemonía para siempre. La guerra del Peloponeso estalló en el año 431 antes de nuestra era, apenas un año después de que el Partenón fuera completado. Enfrentó a Atenas y sus aliados contra Esparta y los suyos, y se prolongó durante casi 3 décadas de combates intermitentes, epidemias, traiciones y sufrimientos. El propio Pericles, el hombre que había impulsado la construcción del Partenón, murió durante una epidemia de peste que devastó Atenas en los primeros años del conflicto. Al final de la guerra, en el año 404, Atenas fue derrotada y humillada. Su flota fue destruida, sus murallas fueron demolidas, su imperio se desintegró. La ciudad que había sido la más poderosa de Grecia quedó reducida a una potencia de segundo orden, sometida primero a Esparta y después a las sucesivas hegemonías que dominaron el mundo griego durante el siglo IV. Pero el Partenón sobrevivió. Las guerras pasaron, los imperios cambiaron, las generaciones se sucedieron, y el templo siguió en pie sobre su colina rocosa, contemplando las transformaciones de la ciudad que se extendía a sus pies. Durante los siglos siguientes, Atenas perdió importancia política, pero conservó su prestigio cultural. Se convirtió en una ciudad universitaria, un lugar al que acudían jóvenes de todo el mundo mediterráneo para estudiar filosofía, retórica y las artes. Los romanos, cuando conquistaron Grecia en el siglo II antes de nuestra era, trataron a Atenas con un respeto especial. Admiraban la cultura griega y consideraban la ciudad como una especie de museo viviente, un lugar donde podían entrar en contacto con las raíces de la civilización que ellos mismos habían adoptado. El Partenón siguió funcionando como templo durante toda la época romana. Sufrió algunos daños, como un incendio en el siglo III de nuestra era que destruyó parte del interior, pero fue reparado y continuó recibiendo visitantes y ofrendas. Sabemos que el emperador Nerón visitó Atenas y que hizo inscribir su nombre en la arquitrabe del Partenón, un gesto de vanidad imperial que los atenienses probablemente no apreciaron, pero que no podían rechazar. El cambio más drástico llegó con el cristianismo. Cuando el Imperio Romano adoptó la nueva religión como credo oficial, los templos paganos perdieron su razón de ser. Algunos fueron abandonados, otros fueron destruidos y otros fueron transformados en iglesias. El Partenón pertenece a esta última categoría. En algún momento del siglo VI de nuestra era, probablemente durante el reinado del emperador Justiniano, el Partenón fue convertido en una iglesia cristiana dedicada a la Virgen María. Esta transformación requirió modificaciones significativas en la estructura del edificio. Se construyó un ábside en el extremo oriental, rompiendo la columnata original. Se añadió un campanario. Se cubrieron o destruyeron algunas de las esculturas paganas que decoraban el edificio. Y se pintaron frescos cristianos en las paredes interiores, superponiéndose a cualquier decoración anterior que pudiera haber sobrevivido. Podría parecer que esta transformación fue un acto de vandalismo cultural, y en cierto sentido lo fue. Pero también hay que reconocer que fue precisamente la conversión en iglesia lo que salvó al Partenón de la destrucción total. Muchos templos paganos
fueron desmantelados piedra a piedra para reutilizar sus materiales en nuevas construcciones. El Partenón se salvó porque seguía siendo un edificio sagrado, aunque dedicado a una divinidad diferente. Durante casi 1000 años, el Partenón fue la iglesia de Nuestra Señora de Atenas, uno de los lugares de culto más importantes del mundo bizantino. Los peregrinos acudían de toda la cristiandad oriental para venerar sus reliquias y admirar su antigüedad. Y aunque el edificio ya no era un templo pagano, seguía produciendo ese efecto de asombro que había sido la intención de sus creadores originales. Pero las transformaciones no habían terminado. En el año 1453, Constantinopla cayó ante los ejércitos otomanos. El Imperio bizantino, heredero del Imperio romano, dejó de existir. Y Atenas, como parte de ese imperio, pasó a manos de los nuevos conquistadores. Los otomanos llegaron a Atenas en el año 1456, apenas 3 años después de la conquista de Constantinopla. La ciudad que encontraron era una sombra de lo que había sido en la antigüedad. Un pueblo pequeño y empobrecido que vivía a la sombra de las ruinas de su pasado glorioso. Pero la Acrópolis seguía dominando el paisaje y el Partenón seguía en pie, todavía reconocible como el templo que había sido construido casi 2000 años antes. Los nuevos gobernantes transformaron el edificio una vez más. La iglesia cristiana se convirtió en mezquita. Se construyó un minarete en una de las esquinas, desde donde el muecín llamaba a la oración 5 veces al día. Se blanquearon las paredes interiores, cubriendo los frescos bizantinos que a su vez habían cubierto cualquier resto de decoración antigua. Y se instaló un mihrab, el nicho que indica la dirección de la Meca, rompiendo la simetría original del edificio. Esta nueva transformación añadió otra capa a la compleja historia del Partenón. El mismo edificio que había sido templo de Atenea y después iglesia de la Virgen María, era ahora un lugar de culto musulmán. 3 religiones habían dejado su huella en esas piedras, cada una modificando lo que había encontrado para adaptarlo a sus propias necesidades espirituales. Durante los primeros siglos de dominio otomano, el Partenón se conservó razonablemente bien. Los gobernadores otomanos de Atenas utilizaban la Acrópolis como fortaleza y residencia, y tenían interés en mantener las estructuras en buen estado. Los viajeros europeos que visitaban Grecia en los siglos XVI y XVII dejaron descripciones y dibujos que muestran un edificio dañado, pero esencialmente intacto, con la mayoría de sus esculturas todavía en su lugar. Pero todo cambió en el año 1687. Y lo que ocurrió ese año representa uno de los episodios más trágicos en la historia del patrimonio cultural de la humanidad. En aquel momento, el Imperio Otomano estaba en guerra con la República de Venecia. Un ejército veneciano, al mando del general Francesco Morosini, asediaba Atenas, intentando arrebatar la ciudad a los turcos. Los otomanos se habían refugiado en la Acrópolis, confiando en que sus murallas los protegerían. Y cometieron un error fatal. Decidieron utilizar el Partenón como polvorín, almacenando en su interior grandes cantidades de pólvora y municiones. Los venecianos, informados de esta situación por desertores o espías, vieron una oportunidad. El 26 de septiembre de 1687, una batería de morteros veneciana abrió fuego contra la Acrópolis. Uno de los proyectiles impactó directamente en el Partenón. La explosión fue devastadora. La pólvora almacenada en el interior del templo detonó, volando el techo, destruyendo las paredes interiores y derribando la mayoría de las columnas del lado sur. En un instante, el edificio que había sobrevivido 2000 años de guerras, conquistas, conversiones religiosas y terremotos, quedó reducido a la ruina que conocemos hoy. Es difícil exagerar la magnitud de esta catástrofe.
Antes de la explosión, el Partenón conservaba todavía gran parte de su estructura original. Las columnas estaban en pie. El techo cubría el interior. Muchas de las esculturas permanecían en su lugar. Después de la explosión, el edificio era un esqueleto destrozado, abierto al cielo, con columnas caídas y bloques de mármol esparcidos por toda la colina. ¿A quién debemos culpar de esta tragedia? La pregunta es más complicada de lo que parece. Los venecianos dispararon el proyectil que causó la explosión, pero los otomanos fueron quienes decidieron almacenar explosivos en un edificio de valor histórico incalculable. Y detrás de ambas decisiones estaba la lógica implacable de la guerra, que convierte todo en recurso militar y no deja espacio para consideraciones culturales. Morosini, el general veneciano, intentó después de la conquista llevarse algunas de las esculturas que habían sobrevivido a la explosión. Ordenó desmontar las figuras del frontón occidental, pero la operación fue un desastre. Las esculturas cayeron al suelo y se hicieron pedazos. Morosini tuvo que abandonar Atenas poco después, y las estatuas rotas quedaron tiradas entre los escombros del templo destruido. Durante el siglo siguiente, el Partenón permaneció en estado de abandono. Los otomanos reconstruyeron una pequeña mezquita entre las ruinas, pero no intentaron restaurar el edificio. Los habitantes de Atenas utilizaban los escombros como cantera, llevándose bloques de mármol para construir sus casas. Los viajeros europeos que visitaban la ciudad describían una escena de desolación, con columnas caídas cubiertas de maleza y cabras pastando entre las piedras sagradas. Y entonces llegó Lord Elgin. Thomas Bruce, séptimo conde de Elgin, era un diplomático británico que sirvió como embajador ante el Imperio Otomano entre 1799 y 1803. Durante su estancia en Constantinopla, concibió el proyecto de documentar los monumentos antiguos de Atenas, que en aquella época formaba parte del territorio otomano. Lo que comenzó como un proyecto de documentación se convirtió en algo muy diferente. Elgin obtuvo de las autoridades otomanas un permiso cuyo alcance exacto sigue siendo objeto de debate entre los historiadores. Según la interpretación de Elgin y sus agentes, ese permiso les autorizaba a retirar esculturas del Partenón y llevárselas a Gran Bretaña. Según otras interpretaciones, el permiso solo autorizaba a hacer moldes y dibujos, no a desmontar y transportar las piezas originales. Sea cual fuere la interpretación correcta, lo cierto es que entre 1801 y 1812, los agentes de Elgin retiraron del Partenón una cantidad enorme de esculturas. Se llevaron la mayor parte del friso que aún permanecía en su lugar, 15 de las 92 metopas originales, y 17 figuras de los frontones. También se llevaron una de las cariátides del Erekteion, el templo vecino del Partenón, y numerosos fragmentos arquitectónicos de otros edificios de la Acrópolis. Estas piezas fueron transportadas por barco a Gran Bretaña, donde Elgin intentó venderlas al gobierno británico. Después de años de negociaciones y controversias, el Parlamento británico compró la colección en 1816 por 35.000 libras, una suma muy inferior a lo que Elgin había gastado en obtenerlas y transportarlas. Desde entonces, los llamados mármoles de Elgin se exhiben en el Museo Británico de Londres, donde pueden verse hasta el día de hoy. La cuestión de si Elgin actuó legítimamente o si cometió un acto de expolio cultural sigue sin resolverse más de 2 siglos después. Los defensores de su actuación argumentan que salvó las esculturas de una destrucción segura, que los otomanos no tenían ningún interés en conservarlas, que el permiso que obtuvo era válido según las normas de la época. Los críticos responden que Elgin aprovechó la situación de ocupación extranjera de Grecia para apropiarse de tesoros que no le pertenecían, que causó daños irreparables al desmontar las esculturas, que el permiso otomano carecía de legitimidad
porque los otomanos eran conquistadores, no propietarios legítimos del patrimonio griego. El gobierno griego lleva décadas solicitando la devolución de los mármoles, sin éxito hasta ahora. El Museo Británico se ha negado sistemáticamente, alegando que las esculturas forman parte del patrimonio universal de la humanidad y que están mejor conservadas en Londres que en Atenas. Es un debate que probablemente no se resolverá pronto y que plantea preguntas profundas sobre quién tiene derecho a poseer los tesoros del pasado. Pero más allá del debate legal y político, hay una realidad que resulta innegable. Hoy, las esculturas del Partenón están divididas entre varios museos de diferentes países. Una parte está en Londres, otra parte está en Atenas. Fragmentos más pequeños se encuentran en París, Copenhague, Viena, Múnich y otras ciudades. El conjunto que Fidias y sus discípulos crearon como una obra unitaria, pensada para ser vista en un lugar específico y bajo una luz determinada, ha sido fragmentado y dispersado por todo el mundo. Cuando visitas el Museo de la Acrópolis en Atenas, construido expresamente para albergar las esculturas del Partenón, encuentras los frisos originales intercalados con copias de yeso blanco que representan las piezas que están en Londres. El contraste entre el mármol antiguo y el yeso moderno es un recordatorio constante de la ausencia, de lo que falta, de lo que fue arrancado de su contexto original. Y mientras los mármoles viajaban hacia Londres, Grecia comenzaba su largo camino hacia la independencia. La Guerra de Independencia griega estalló en 1821, y durante casi una década, los griegos lucharon contra el Imperio Otomano por su libertad. Fue una guerra brutal, llena de atrocidades por ambos bandos, que capturó la imaginación de los románticos europeos. Lord Byron, el poeta inglés, murió en Grecia mientras apoyaba la causa independentista, convirtiéndose en un mártir de la libertad helénica. Finalmente, en 1832, Grecia fue reconocida como Estado independiente. Y una de las primeras preocupaciones del nuevo gobierno fue qué hacer con la Acrópolis y con el Partenón. La respuesta fue clara. El Partenón debía ser restaurado, o al menos preservado, como símbolo de la nueva nación griega. Todo lo que los conquistadores habían añadido durante siglos de ocupación debía ser eliminado. El minarete otomano fue demolido. La pequeña mezquita construida entre las ruinas fue desmantelada. Las casas medievales y otomanas que se habían construido dentro del recinto de la Acrópolis fueron derribadas. La intención era devolver el lugar a su estado clásico, purificarlo de todas las capas posteriores que se habían acumulado sobre él. Esta decisión, que en su momento pareció natural y patriótica, hoy resulta más problemática. Al eliminar todas las huellas bizantinas y otomanas, los griegos del siglo XIX borraron parte de la historia del lugar. El Partenón que vemos hoy no es exactamente el templo del siglo V antes de nuestra era, ni es la iglesia bizantina, ni es la mezquita otomana. Es una reconstrucción selectiva que privilegia un período sobre todos los demás, una versión idealizada del pasado que nunca existió exactamente así. Las restauraciones continuaron durante todo el siglo XIX y el siglo XX, con resultados desiguales. Algunas intervenciones fueron cuidadosas y respetuosas. Otras causaron daños que tardaron décadas en ser reconocidos. En los años 30 del siglo XX, por ejemplo, se utilizaron grapas de hierro para unir los bloques de mármol, sin darse cuenta de que el hierro se oxida y se expande, causando fracturas en la piedra. Hoy, uno de los principales trabajos de restauración consiste precisamente en sustituir esas grapas de hierro por otras de titanio que no dañan el mármol. El proyecto de restauración actual del Partenón lleva en marcha desde 1975 y todavía no ha terminado. Es una tarea de una complejidad extraordinaria, porque cada piedra tiene que ser estudiada individualmente para determinar su posición original, su estado de conservación y el tratamiento que necesita.
Los arqueólogos y arquitectos que trabajan en el Partenón utilizan tecnología de última generación, pero también dependen de los mismos principios que guiaron a los constructores originales hace 2500 años. Y mientras los expertos trabajan pacientemente en la restauración, millones de turistas visitan la Acrópolis cada año. Suben la colina por el mismo camino que siguieron los antiguos atenienses, atraviesan los propileos, la monumental entrada al recinto sagrado, y de pronto lo ven. El Partenón, recortándose contra el cielo azul del Ática, exactamente donde ha estado durante 25 siglos. Es un momento de emoción genuina para muchos visitantes. Hay algo en esas columnas doradas, en esa silueta familiar que hemos visto 1000 veces en fotografías y películas, que produce un efecto difícil de explicar. Es como encontrarse con un viejo conocido, como visitar un lugar que de alguna manera ya conocíamos antes de llegar. Pero también hay algo inquietante en la experiencia, porque el Partenón que vemos hoy es una ruina, un fragmento de lo que fue. No tiene techo, no tiene paredes interiores, no tiene la estatua de Atenea que era su razón de ser. Las esculturas que decoraban su exterior están en museos de medio mundo, sustituidas por copias o simplemente ausentes. Y sin embargo, lo admiramos como si estuviera completo, como si esa ruina fuera exactamente lo que sus creadores pretendían. Hay una paradoja en nuestra relación con las ruinas antiguas. Las valoramos precisamente porque están incompletas, porque el tiempo ha dejado su huella en ellas, porque nos permiten imaginar lo que fueron. Un Partenón completamente restaurado, con su techo reconstruido y sus esculturas repuestas, probablemente nos parecería falso, una imitación de sí mismo. Preferimos la ruina auténtica a la reconstrucción perfecta. Pero esa preferencia dice más sobre nosotros que sobre el edificio. Los atenienses del siglo V no construyeron una ruina. Construyeron un templo resplandeciente, cubierto de colores brillantes, lleno de ofrendas y de vida religiosa. La ruina que admiramos es el resultado de catástrofes y negligencias que ellos habrían considerado tragedias, no valores estéticos. Cada día, cuando amanece sobre Atenas, los primeros rayos de sol iluminan las columnas del Partenón antes de alcanzar cualquier otro punto de la ciudad. Es un espectáculo que se repite desde hace milenios, indiferente a los cambios que han transformado el mundo a sus pies. Donde antes había casas bajas y calles estrechas, hoy se extiende una metrópolis de 4 millones de habitantes, con rascacielos, autopistas y el zumbido constante del tráfico moderno. Pero la colina sigue ahí, y el templo sigue coronándola, como un ancla que conecta el presente con un pasado casi inimaginable. Los turistas comienzan a llegar temprano, antes de que el calor del mediodía haga insoportable la subida. Vienen de todos los rincones del mundo, hablando docenas de idiomas diferentes, cargando cámaras y teléfonos móviles, siguiendo a guías que repiten las mismas explicaciones cientos de veces al año. La Acrópolis recibe más de 3 millones de visitantes anuales, lo que la convierte en uno de los sitios arqueológicos más visitados del planeta. Es una cifra impresionante, pero también plantea problemas que los antiguos atenienses nunca podrían haber imaginado. El mármol del Partenón, ese material que ha resistido 25 siglos de historia, está siendo erosionado por los pies de millones de visitantes. Las autoridades griegas han tenido que instalar pasarelas de madera y restringir el acceso a ciertas zonas para evitar daños mayores. Hay días en que la Acrópolis parece más un parque temático que un sitio sagrado, con multitudes empujándose para conseguir la mejor fotografía. Y las fotografías son, quizá, el símbolo más claro de nuestra relación actual con el Partenón. Cada año se toman millones de imágenes del templo, que luego se comparten en redes sociales de todo el mundo. El Partenón
es probablemente uno de los edificios más fotografiados de la historia. Una imagen que se ha convertido en icono universal de la civilización occidental, de la democracia, de la belleza clásica. Pero hay algo paradójico en esta obsesión fotográfica. Muchos visitantes pasan más tiempo mirando el Partenón a través de la pantalla de su teléfono que contemplándolo directamente con sus propios ojos. Vienen desde el otro lado del mundo para estar aquí, y cuando finalmente llegan, interponen un dispositivo electrónico entre ellos y el objeto de su peregrinación. Es como si la experiencia no fuera completa hasta que queda registrada, como si ver no bastara sin la prueba de haber visto. Quizá esto nos dice algo sobre la naturaleza del turismo cultural en el siglo XXI. Visitamos lugares no solo para experimentarlos, sino para demostrar que los hemos experimentado, para acumular credenciales de persona cultivada, para coleccionar destinos como quien colecciona sellos. El Partenón, ese templo construido para honrar a una diosa, se ha convertido en un fondo para selfies, en una casilla que marcar en la lista de cosas que hay que ver antes de morir. Esto no significa que la experiencia de visitar el Partenón carezca de valor. Para muchas personas, estar frente a esas columnas es un momento genuinamente conmovedor. Una conexión tangible con un pasado que conocían solo a través de libros y películas. Hay algo en la presencia física del lugar que ninguna reproducción puede capturar. Una sensación de antigüedad y permanencia que se siente en los huesos. Pero también hay algo que se pierde inevitablemente. Los visitantes modernos no pueden experimentar el Partenón como lo experimentaban los atenienses del siglo V. No pueden ver la estatua de Atenea brillando en la penumbra del interior. No pueden contemplar los colores vivos que cubrían las esculturas. No pueden participar en las procesiones religiosas que daban sentido al edificio. Lo que experimentamos hoy es un fragmento, un eco, una sombra del original. Y sin embargo, ese fragmento sigue teniendo poder. El Partenón ruinoso, despojado de sus esculturas, abierto al cielo, sigue produciendo ese efecto de asombro que sus creadores buscaban. Quizá porque la ruina nos permite imaginar lo que fue, proyectar sobre esas piedras nuestras propias fantasías de grandeza perdida. O quizá porque hay algo en las proporciones del edificio, en la calidad de la luz griega, en el contexto del paisaje circundante que trasciende el estado de conservación y comunica directamente con algo profundo en nuestra psique. Los griegos modernos tienen una relación especialmente compleja con el Partenón. Para ellos no es solo un monumento histórico, sino un símbolo de identidad nacional, una prueba de que su país tiene raíces que se hunden en los orígenes mismos de la civilización occidental. Cuando Grecia atraviesa momentos difíciles, económicos o políticos, el Partenón está ahí como recordatorio de glorias pasadas, como promesa de que un pueblo capaz de crear algo así no puede desaparecer de la historia. Pero esta identificación también tiene sus sombras. Durante siglos, los europeos occidentales se apropiaron de la herencia griega antigua, presentándola como el origen de su propia civilización, mientras trataban a los griegos modernos como un pueblo decadente, incapaz de estar a la altura de sus antepasados. Los viajeros del siglo XVIII y XIX que visitaban Atenas solían expresar desdén por los habitantes contemporáneos de la ciudad, a quienes consideraban indignos de vivir entre tantas ruinas gloriosas. Esta actitud influyó en la forma en que se justificó el expolio de los mármoles. Lord Elgin y sus defensores argumentaban que los griegos modernos no sabían apreciar ni conservar su patrimonio, que las esculturas estarían mejor en manos británicas, que era un deber de las naciones civilizadas salvar estos tesoros de la barbarie oriental. Detrás de estos argumentos había un colonialismo cultural que negaba a los griegos el derecho a su propia herencia. Hoy, la situación ha cambiado en muchos aspectos. Grecia es un país europeo moderno, miembro de la Unión Europea,
con instituciones culturales perfectamente capaces de conservar y exhibir su patrimonio. El Museo de la Acrópolis, inaugurado en 2009, es una instalación de primer nivel mundial, diseñada específicamente para albergar las esculturas del Partenón en las mejores condiciones posibles. Los argumentos que justificaban llevarse los mármoles en el siglo XIX ya no tienen validez en el siglo XXI. Y sin embargo, los mármoles siguen en Londres. El Museo Británico se niega a devolverlos, y el gobierno británico respalda esa posición. Es un recordatorio de que las heridas del pasado no se curan fácilmente, de que las injusticias históricas tienen consecuencias que perduran durante generaciones. Pero quizá la pregunta más profunda no es quién debería poseer los mármoles, sino qué significa poseer algo así. ¿Puede alguien ser propietario de una obra creada hace 25 siglos por personas que llevan milenios muertas? ¿Pertenecen las esculturas del Partenón a Grecia, a Gran Bretaña, a Europa, a la humanidad entera? ¿Tiene sentido aplicar conceptos modernos de propiedad nacional a objetos creados en un mundo donde esos conceptos no existían? Los atenienses del siglo V no pensaban en términos de patrimonio cultural o identidad nacional. Para ellos, el Partenón era un templo, un lugar donde habitaba la diosa, un centro de culto religioso. Las esculturas no eran obras de arte en el sentido moderno, objetos para ser admirados en museos, sino parte integral de un edificio sagrado, inseparables de su contexto original. Nosotros hemos convertido esas esculturas en obras de arte, las hemos arrancado de su contexto, las hemos colocado en vitrinas climatizadas donde pueden ser contempladas como objetos estéticos autónomos. En cierto sentido, esa transformación es tan radical como la conversión del templo en iglesia o en mezquita. Hemos impuesto nuestra propia forma de ver sobre un objeto creado para una forma de ver completamente diferente. Y esto nos lleva a una reflexión más amplia sobre nuestra relación con el pasado. ¿Qué buscamos cuando visitamos ruinas antiguas, cuando contemplamos esculturas en museos, cuando leemos sobre civilizaciones desaparecidas? ¿Buscamos conocimiento histórico, comprensión de cómo vivían nuestros antepasados? ¿Buscamos belleza, experiencias estéticas que nos conmuevan y nos eleven? ¿Buscamos confirmación de nuestra propia identidad, pruebas de que pertenecemos a una tradición venerable? Probablemente buscamos todas esas cosas a la vez, mezcladas de formas que ni nosotros mismos podemos desentrañar. El Partenón funciona como un espejo en el que cada época, cada cultura, cada individuo ve reflejadas sus propias preocupaciones y aspiraciones. Los atenienses del siglo V veían en él la gloria de su ciudad y el favor de su diosa. Los bizantinos veían la majestad de la Virgen María. Los otomanos veían un lugar de oración. Los románticos del siglo XIX veían la cuna de la libertad y la belleza. Nosotros vemos... ¿Qué vemos exactamente? Quizá vemos un ideal de perfección que sabemos inalcanzable. Una época dorada que probablemente nunca existió tal como la imaginamos. Un refugio contra la fealdad y el caos del mundo moderno. El Partenón nos ofrece la ilusión de que hubo un tiempo en que los seres humanos vivían en armonía con la belleza, en que la política y el arte se fusionaban, en que la razón y la espiritualidad no estaban en conflicto. Pero esa ilusión, por reconfortante que sea, nos impide ver la realidad más compleja que hemos explorado en este recorrido. El siglo de Pericles no fue una utopía. Fue una época de guerras, de esclavitud, de imperialismo, de conflictos políticos tan encarnizados como los de cualquier otra era. El Partenón no fue construido por filósofos contemplativos, sino por trabajadores que sudaban bajo el sol, por esclavos que no habían elegido estar allí, con dinero que probablemente fue tomado de aliados que no fueron consultados.
reconocer estas sombras no disminuye la grandeza del Partenón. Al contrario, la hace más humana, más comprensible, más relevante para nosotros. Porque si el Partenón fuera simplemente el producto de una época perfecta, no tendría nada que enseñarnos. Sería una curiosidad histórica, un fósil de un mundo desaparecido. Pero si el Partenón es el producto de una época tan contradictoria como la nuestra, entonces sigue siendo un interlocutor válido, un objeto que puede hablarnos de nuestras propias contradicciones. Hoy caminamos por la Acrópolis con calma, con la tranquilidad del turista que sabe que no corre ningún peligro, que puede irse cuando quiera, que volverá a su hotel con aire acondicionado cuando el calor apriete demasiado. No pensamos en los miles de trabajadores que subieron estos mismos escalones cargando bloques de mármol. No pensamos en los soldados que defendieron esta colina contra invasores de todas las épocas. No pensamos en los fieles que rezaron aquí a dioses que ya nadie venera. Pero quizá deberíamos pensar en ellos. Porque el Partenón no es solo piedra y mármol, es el resultado acumulado de innumerables vidas humanas, de decisiones tomadas hace milenios que siguen teniendo consecuencias hoy. Cada columna que sigue en pie es un testimonio de alguien que la talló, la transportó y la colocó en su lugar. Cada escultura que sobrevive es el trabajo de manos que hace mucho se convirtieron en polvo. Y eso es, quizá, lo que hace que los monumentos antiguos nos fascinen tanto. No es solo su belleza, aunque la tienen. No es solo su antigüedad, aunque la tienen. Es que nos conectan con personas que vivieron antes que nosotros, que amaron y sufrieron y trabajaron y murieron y que dejaron algo que ha sobrevivido a todo eso. Los monumentos son puentes sobre el abismo del tiempo, frágiles conexiones entre el presente y el pasado que nos permiten intuir que no estamos solos en la historia. El Partenón no fue un monstruo ni una víctima, fue el resultado de una época, de una forma de entender el poder, la riqueza y el legado que no era ni mejor ni peor que la nuestra, solo diferente. Los hombres que lo construyeron no eran santos ni demonios, sino seres humanos complejos, capaces de crear belleza extraordinaria y de cometer injusticias terribles, a menudo al mismo tiempo. Y nosotros, que lo contemplamos hoy, tampoco somos mejores que ellos. Construimos nuestros propios monumentos, financiados con dinero de orígenes dudosos, levantados por trabajadores cuyas condiciones preferimos no examinar demasiado de cerca. Creamos nuestra propia belleza y cometemos nuestras propias injusticias. Dentro de 25 siglos, si algo de lo que construimos sobrevive, quizá otros nos juzgarán con la misma mezcla de admiración y perplejidad con que nosotros juzgamos a los atenienses. Las casas sobreviven a las personas, los templos sobreviven a los dioses. Las piedras permanecen cuando todo lo demás se desvanece. Y quizá por eso nos fascinan tanto las ruinas, porque nos recuerdan lo efímero que es todo lo demás. Nuestras vidas, nuestras preocupaciones, nuestras ambiciones, todo eso pasará y será olvidado. Pero el Partenón seguirá ahí, bañado por la luz dorada del Ática, contemplando el paso de las generaciones con la misma indiferencia serena con que ha contemplado el ascenso y la caída de imperios. Cuando el sol se pone sobre Atenas, las columnas del Partenón se tiñen de naranja y rosa, como si el mármol recordara los colores brillantes que alguna vez lo cubrieron. Los últimos turistas abandonan la Acrópolis, los guardias cierran las puertas y el templo queda solo con la noche que se acerca. En esos momentos de silencio, cuando el ruido de la ciudad moderna se desvanece y solo queda el viento entre las piedras, es posible imaginar que el tiempo no ha pasado, que los atenienses del siglo V
siguen ahí, invisibles, contemplando su obra con orgullo y quizá con algo de tristeza. Porque ellos también sabían que nada dura para siempre. Los griegos inventaron la palabra nostalgia, ese dolor por el regreso a un hogar que ya no existe. Y quizá el Partenón, más que ningún otro monumento, encarna esa nostalgia universal, ese anhelo de un pasado que imaginamos más hermoso, más noble, más significativo que nuestro presente. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Que descanses.